Hay cosas que damos por sentadas, que forman parte del paisaje. Las vemos todos los días, pero no les prestamos atención. Las leyes son un poco así, ¿no? Están ahí, en esos libros gordos que nadie lee, los códigos, y pensamos que solo les importan a los abogados, a los jueces, a los procuradores, a gente con toga. Pero la realidad es que esas normas, escritas hace más de un siglo, nos tocan de cerca. Mucho más de lo que creemos. Regulan desde con quién nos casamos, hasta qué pasa con nuestra mascota si nos divorciamos o cómo se reparte la finca del abuelo. Hoy vamos a hacer algo que puede parecer un poco raro. Vamos a abrir uno de esos libros, el Código Civil, y vamos a mirar dentro. Pero no para aburrirnos con artículos y tecnicismos, sino para encontrar las historias que se esconden detrás. Porque detrás de cada ley hay una historia, un cambio social, una pelea, una concesión, una forma de entender el mundo que a veces nos parece de otro planeta, pero que sigue vigente hoy. Vamos a descubrir que este pilar de nuestro sistema legal tiene grietas, curiosidades y giros de guión que ni el mejor de los novelistas podría haber imaginado. Y lo más importante, vamos a ver cómo esas letras pequeñas, escritas en 1889, siguen definiendo nuestras vidas en pleno siglo XXI. Porque al final, entender la ley es entender un poco mejor la sociedad en la que vivimos. Y a lo mejor hasta nos sorprendemos. ¿Empezamos? Uno piensa en un código, en una ley fundamental como el Código Civil, y se imagina un bloque macizo, un tocho de normas igual para todos los españoles. Lo lógico, ¿no? Pues no. La primera sorpresa es que nuestro Código Civil nació con una especie de asterisco. Se promulgó en 1889, después de muchos intentos fallidos, pero no consiguió imponerse en todo el territorio por igual. Chocó con una realidad histórica muy potente, los derechos forales. Territorios como Cataluña, Aragón, Navarra, Baleares, Galicia o parte del País Vasco tenían sus propias leyes civiles desde hacía siglos, y no estaban dispuestos a renunciar a ellas. Así que se llegó a una solución de compromiso, una especie de café para todos legal, pero con leche distinta en cada taza. El Código Civil se aplicaría de forma general, pero en estas regiones, en materias tan importantes como el régimen económico del matrimonio, las herencias o los contratos sobre tierras, se seguiría aplicando su propio derecho, el derecho foral. Esto crea una situación curiosa: un divorcio o una herencia no se gestionan igual en Zaragoza que en Sevilla. Es como si España, en lo civil, fuera un puzzle. Un puzzle donde no todas las piezas son iguales, y que a día de hoy sigue generando debates y situaciones jurídicas muy complejas. Nos parece una barbaridad, algo de otra época, de una sociedad que ya no existe. Pero no hace tanto tiempo, en la España democrática, una niña de 12 años podía casarse legalmente. Sí, has oído bien. Hasta el año 1993, el Código Civil permitía el matrimonio a las chicas a partir de los 12 años y a los chicos a partir de los 14. No era lo habitual, claro, y se necesitaba una dispensa judicial. Es decir, el permiso de un juez que valorara las circunstancias. Pero la puerta estaba abierta. Era un reflejo de una sociedad y unas costumbres que hoy nos resultan completamente ajenas. Esta norma, que venía de muy atrás, aguantó la transición, los años 80, y solo se cambió a mediados de los 90. Fue en 1993 cuando una reforma legal dijo basta y estableció una edad mínima única para contraer matrimonio, los 18 años, la mayoría de edad. Un cambio que puede parecer tardío, pero que demuestra cómo el derecho, a veces, va por detrás de la sociedad. Es un ejemplo perfecto de cómo una ley puede quedar anclada en el pasado, hasta que el sentido común y la evolución social la obligan a actualizarse. Hoy nos escandaliza, pero durante más de un siglo fue ley vigente en España. Si te divorciabas hace unos años y tenías un perro, un gato o cualquier animal de compañía, la ley lo tenía claro. Era como repartirse el sofá o la televisión. El animal era considerado una cosa, un bien mueble,
Su destino se decidía en función de quién lo había comprado, de quién figuraba como propietario en los papeles. No se tenía en cuenta el vínculo afectivo, ni el bienestar del propio animal. Era un objeto más en el inventario de bienes a repartir. Una visión fría, muy alejada del sentimiento que la mayoría de la gente tiene hacia sus mascotas. Pero esto cambió, y muy recientemente. En 2021, una reforma muy importante del Código Civil vino a decir lo que la sociedad ya sabía. Los animales no son cosas. Se les reconoció como seres sintientes. Esto no es solo una declaración bonita, tiene consecuencias prácticas enormes. Ahora, en un proceso de divorcio, un juez puede decidir sobre la custodia del animal, establecer un régimen de visitas o fijar una pensión para sus gastos, atendiendo siempre al bienestar del animal y al vínculo que tiene con cada miembro de la familia. Es un cambio de paradigma que adapta la ley, por fin, a la realidad social y afectiva de millones de hogares. Imagina que heredas junto a tus primos una finca en el pueblo. Sois varios dueños, lo que legalmente se llama una comunidad de bienes. Un día, uno de tus primos, sin decirte nada, decide vender su parte a un constructor que pasaba por allí, un completo extraño. Piensas que no puedes hacer nada, que ahora tienes un socio que no conoces y con el que no quieres tratos. Pues bien, el Código Civil te da una herramienta muy poderosa para evitar esto. Se llama el derecho de retracto de comuneros. Una figura que parece sacada de una película de terratenientes. Este derecho te permite, básicamente, ponerte en el lugar del comprador. Tienes un plazo de 9 días desde que te enteras de la venta para decir: un momento, esa parte me la quedo yo. Evidentemente, tienes que pagarle al comprador exactamente lo mismo que él pagó, con todos los gastos incluidos. El objetivo de esta norma es muy claro: evitar que entren extraños en una propiedad compartida y facilitar que la propiedad se consolide en menos manos, preferiblemente dentro de la comunidad original. Es una forma que tiene la ley de proteger los vínculos preexistentes y evitar conflictos futuros. La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que los padres tienen sobre sus hijos menores. Es algo que parece casi sagrado, muy difícil de perder. Normalmente se extingue por la muerte, la emancipación del hijo o la adopción, y se puede privar de ella por incumplir gravemente los deberes, pero tras un proceso judicial complicado. Sin embargo, hay un supuesto en el Código Civil, en su artículo 170, que es fulminante, automático, y que a muchos les puede sorprender por su contundencia y por su origen. La ley dice que un progenitor perderá la patria potestad si es condenado por sentencia firme por delitos graves cometidos contra el otro progenitor. Es decir, no hace falta que el delito sea directamente contra los hijos. Si un padre es condenado, por ejemplo, por un intento de homicidio contra la madre, pierde automáticamente la patria potestad sobre los hijos comunes. Es una sanción civil que se deriva de una condena penal. La lógica de la ley es proteger a los menores de un ambiente familiar donde ha existido una violencia tan extrema, considerando que quien es capaz de algo así no es apto para ejercer los deberes de la paternidad. ¿Y al final, qué? ¿Qué sacamos en claro después de este viaje por las tripas del Código Civil? Pues a lo mejor que las leyes no son solo ese texto frío y aburrido que imaginábamos. Son un espejo. Un espejo que a veces está un poco deformado, que tarda en reflejar la realidad, pero que nos cuenta quiénes fuimos y quiénes somos. Nos cuenta que España es un país plural, con realidades distintas, y que la ley tuvo que adaptarse a ello desde el principio. Nos cuenta que lo que ayer era normal, como casar a una niña, hoy nos parece inaceptable. Nos habla de una sociedad que empieza a entender que los animales sienten y padecen, y que eso tiene que tener consecuencias legales. Y nos recuerda que la protección de los más débiles, de los niños, a veces requiere medidas drásticas, tajantes, incluso cuando el daño no les ha tocado directamente. Cada uno de estos artículos, de estas curiosidades, es una pequeña fotografía de nuestras propias contradicciones, de nuestros avances y de las inercias que arrastramos. Un edificio legal construido hace más de 130 años,
pero que ha ido necesitando reformas, parches y alguna que otra mano de pintura. Porque las leyes, como las personas, como las sociedades, no son estáticas, están vivas. Y quizás, la próxima vez que oigamos hablar del Código Civil, ya no pensemos en un libro viejo y polvoriento, sino en el guión de nuestra propia vida en común. Un guión que, entre todos, seguimos escribiendo cada día. Y que, de vez en cuando, conviene leer para saber en qué punto de la historia estamos. Hasta la próxima.